¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Chat Político. Estamos en el canal número 30 de la televisión digital abierta y también nos pueden ver a través del canal número 22 de Supercanal HD. Los contenidos de los medios de la universidad, incluido Chat Político, si quieren ver los programas anteriores o este nuevamente, www.universidad.com.ar. Vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, ustedes saben, referentes políticos de la provincia, y enseguida comenzamos con la charla. Gustavo Gutiérrez, 65 años, divorciado, 4 hijos, contador público, docente secundario y universitario. Gutiérrez es uno de los dirigentes más cercanos a Elisa Carrió, con quien compartió fórmula presidencial en 2003. A fines de 2017, Macri lo designó como embajador de la República Checa, cargo que no aceptó. Tal es así que se interpreta este nombramiento como una concesión del presidente a su socia política, que le dio además uno de los triunfos más contundentes del país al obtener el 50% de los votos en la ciudad de Buenos Aires. El mendocino fue 2 veces diputado nacional por el Partido Demócrata, desde 1995 a 2003, y fue durante su permanencia en el Congreso que entabló una marcada relación con Carrió y pasó a militar junto a ella. Desde entonces, siempre han compartido espacio político. Ese vínculo, tras la llegada al Gobierno Nacional de Cambiemos, ubicó a Gutiérrez como síndico de YPF, aunque terminó dando un cierre rotundo a su gestión. Desde noviembre de 2016 se desempeñó como representante en el directorio del ente regulador de servicios públicos de la ciudad de Buenos Aires. Candidato a vicegobernador en 1987, a vicepresidente de la Nación y gobernador por Mendoza en el 2003 y sucesivas candidaturas a diputado nacional, la última en 2015. Hoy nos visita en Chat Político el presidente de la Coalición Cívica Mendoza, Gustavo Gutiérrez. ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo le va? Buenas noches. Siempre Bienvenido. un gusto estar en nuestra casa, Es así. Y para nosotros es un placer poder hablar en estos tiempos actuales y además con un tema tan reciente como es finalmente el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por dirigir una asociación ilícita, que es la última novedad que hay con respecto a la investigación que se lleva adelante por los cuadernos de las coimas. ¿Qué nos puede decir con respecto a este procesamiento que es, digamos, lo más destacado de estos días? Seguramente la ansiedad y la crisis económica que estamos viviendo todo el país no nos da una perspectiva sobre lo que está pasando en este momento, porque no solamente es lo que ha sucedido durante el gobierno de la doctora Fernández de Kirchner, sino que este es un proceso que lleva muchos años en la Argentina. Gobiernos militares, gobiernos civiles y gobiernos civiles de distinto color político. Una asociación ilícita entre jueces, empresarios, políticos, periodistas, empresas, grandes grupos de empresas protegidas, lo que ha hecho este país un precapitalismo o un capitalismo de amigos. Obviamente esto se acentuó durante los 12 años de administración del gobierno kirchnerista y se acentuó porque el país entró en una fase de buenas noticias. Subió internacionalmente el precio de los granos, el fenómeno de la soja generó un ingreso que no había tenido nunca la República Argentina, subió el precio del petróleo. Esto generó un clima de opulencia que hubiera servido como punto de partida para reestructurar la economía productiva de la Argentina y de cada una de las provincias, y sin embargo se transformó en un foco de corrupción que se tiene que haber llevado más de un Producto Bruto Interno. Cuando estoy hablando de Producto Bruto Interno, estoy hablando del tamaño de la riqueza que genera un país por año, y estamos hablando de arriba de 500.000 millones de dólares por año, que es lo que falta. Lo que falta porque se lo robaron y lo que falta porque se lo llevaron del ANSES a los jubilados, o de la energía agotando a YPF, o de las reservas de gas y de las reservas de petróleo, o simplemente porque nos quedamos sin estructura productiva moderna para poder competir y tener costos competitivos del mundo. Así es que esta es la culminación de un ciclo agravado los últimos años, pero de ninguna manera ha comenzado ahí. Yo diría que es comenzado ya hace muchos años atrás, aún en los gobiernos militares. Gutiérrez, lo acaba de decir usted, ¿no? El tema de la corrupción ha sido un proceso que ha llevado mucho tiempo.
en nuestro país y que lamentablemente le ha costado muy caro en ese momento al presente que tenía la Argentina, pero también a las generaciones futuras. ¿Cómo se recupera uno de eso, digo el país sobre todo, y también cómo se evitan los casos de corrupción? Porque parece una cuestión de que aquellos que están en el poder siempre hay alguno que está sospechado o ha llevado adelante alguna acción que tenga que ver con la corrupción. Bueno, en principio aparece como uno de los problemas a resolver la justicia. Claramente el Poder Judicial es el que ha sido más cómplice, lo que ha diferenciado a la Argentina, por ejemplo, de Brasil o de lo que fue Italia en su momento y otros países donde muchas cosas estaban corrompidas, pero la justicia pudo actuar independientemente. Acá la justicia ha sido parte del problema de la corrupción. Bueno, ¿cómo se ha ganado todo esto? Con la opinión pública. Y la opinión pública, la presión social acompañada por parte del periodismo de investigación y parte por muy pocas personas valientes que dejaron su vida, su patrimonio, su familia para poder denunciar esto en soledad, en absoluta soledad. Yo tengo que decir, a riesgo de parecer autorreferencial, pero tengo que decirla porque la falta de modestia es una forma de mentira también, que cuando comenzamos en soledad absoluta, allá por el año 2001-2002 con Elisa Carrió, ahí nos conocimos con el tema del lavado de dinero. Yo había iniciado esto por la caída del Banco Mendoza y el Banco de Previsión Social, cuando apareció el personaje Moneta Mendoza, y que Carrió estaba investigando el lavado de dinero, y al final pudimos unir nuestros esfuerzos y terminamos en Nueva York, en Washington, en Zurich, en Suiza, y pudimos demostrar que esto ya no era el señor Moneta ni una financiera, era el Citibank que se estaba robando a toda Latinoamérica a través de operaciones de corrupción. Nos llevó Andrés Oppenheimer, que había escrito Ojos Vendados, porque era justamente como las grandes corporaciones americanas cometían delito en otros países que no podían cometer en Estados Unidos. Yo fui el primer denunciante en la provincia de Mendoza de los ilícitos del licenciado Bordón y el licenciado Gabrieli contratando IBM. Después, años después, estalló el escándalo de IBM con el Banco Nación. Esto ha seguido y en los últimos años denuncias en soledad de las que he firmado, sin fueros, sin puestos públicos, denuncias junto a Lilita Carrió en Comodoro Pi, donde se involucró antes que nadie a Debido, nos decían que estábamos locos, nos ridiculizaban. Posteriormente con Mariana Zubi, cuando llegó de Santa Cruz, que dijo, mire, ahí están enterrando el dinero, ahí hay bóveda, ahí han metido un contenedor, nos indicaba y también decían que estábamos locos y que esto, bueno, cuando denunciamos a empresarios muy importantes, bueno, esto es un proceso que se ha dado por algunos solitarios que hemos podido denunciar, muchos periodistas de investigación independiente, algunos han publicado libros hace pocos días comentando todo esto, hay mucha bibliografía acá y presión social, si no, nunca se hubiera podido avanzar sobre el Poder Judicial. Es decir, si los jueces han cambiado la dirección del viento, es porque tienen presión social. Yo hace aproximadamente un año dije acá, en este mismo programa, sí, exactamente, dije que los jueces parecía que eran el Servicio Meteorológico Nacional, porque captaban el cambio de la dirección del viento antes que los meteorólogos. Esto es jueces acomodaticios, que veían un día eran opositores, otro día eran oficialistas. Y el riesgo de estos jueces, que son los mismos que vienen desde hace muchos años, es que mañana, si cambia el signo político, se vayan contra las autoridades actuales. Y sigan con el viento, como dice usted. Así es. En consecuencia, la presión social, la denuncia, ha hecho que tengan que procesar por la asociación ilícita. Esto es un detalle, el procesamiento de hoy, un detalle en la historia. Esto es un proceso, no es un suceso. Si lo miramos como suceso porque ponemos la placa colorada en televisión, esto mañana va a ser tapado por otro suceso. Si lo mencionamos como un proceso donde lentamente ha habido un proceso de maduración social, yo creo que estamos frente a un cambio muy importante. Gutiérrez, vamos a ir a un pequeño corte, enseguida vamos a regresar, porque además hemos salido a la calle y vamos a preguntarle a la gente, de hecho ya lo hemos hecho, sobre la actualidad, y de eso también queremos que opine, ¿le parece? Por supuesto. Estamos en Chat Político, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Recuerden www.universidad.com.ar, el lugar donde confluyen los contenidos de los medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en el segundo bloque de Chat Político. En este caso estamos acompañados por Gustavo Gutiérrez, contador,
Gustavo Gutiérrez, contador, legislador nacional y provincial, un hombre con una amplia trayectoria en la política que también ha percibido todos los vaivenes de nuestro país. Entonces vamos a compartir con usted, Gustavo, lo que opina la gente en relación a la gestión de Mauricio Macri. ¿Le parece? Salimos a la calle y les preguntamos qué balance hacen del gobierno hasta el momento y qué es lo que les preocupa frente a esta situación actual del país. ¿Le parece que veamos la Vamos a consulta? escuchar, por supuesto. El balance propio creo que es deprimente. Ver el ataque a lo que es la universidad, ver el ataque a la salud, ver lo que pasó en Posada, para mí es terrible lo que está haciendo este gobierno. Nosotros con las personas con discapacidad y de bajos recursos nos está costando un poco más por el tema de que no tenemos obras sociales. Porque no nos alcanza para comer nada. Estamos viviendo unos momentos difíciles. Todos los días aumento, no sé hasta dónde vamos a llegar. Que no estemos así, que yo no quiero estar triste, no quiero que mi hijo esté triste porque no puede estudiar. Nosotros los jubilados y la gente pobre ya no da basta el bolsillo para nada. Desgraciadamente tendríamos que salir el pueblo a la calle, que cambiemos el gobierno porque esto no tiene límite. Macri es una persona honrada, por ahí tiene un defectito, llamémosle así, que no dice lo que verdaderamente va a pasar. ¿Por qué? Porque los políticos si dicen qué es lo que va a pasar, nadie lo votaría. Pienso que en este gobierno no se está cuidando como las cosas más importantes como son la cultura, la educación pública, salud pública. Bueno, ¿cuál es su balance también con respecto a la gestión de Mauricio Macri? A ver, en primer lugar, mi opinión sobre todo lo que han opinado es que es exactamente así. Es decir, es imposible ir contra la opinión de gente que lo está percibiendo día a día y que no tiene otra cosa para defender que su propia trayectoria, esfuerzo, trabajo, ahorro. Así es que no vamos a salir a negar estas cosas. La pregunta es, ¿antes fue mejor o antes era una ficción? Es decir, en algún momento hay que ponerle un corte a todas estas cosas de ficción que estamos viviendo con el famoso realismo mágico que prometíamos cosas donde el país se iba quedando, no había energía, no había transporte, no se pagaban los juicios jubilatorios, había una reparación histórica de las jubilaciones y esto ha terminado en una explosión de ajustes económicos en tarifa, ahora en el valor del dólar, en la inflación, tenemos una economía bimonetaria, corto plazo para el peso, mediano y largo plazo para el dólar, que no está en ningún libro de economía del mundo. Por lo tanto, estas cosas hay que asumirlas en el proceso, no en el suceso. Este es el análisis maduro. Yo creo que la sociedad está más madura. Fíjese que frente a una situación parecida de estampido de la moneda, de aumento del endeudamiento, la situación ha sido muy distinta a lo que fue de 2001 a 2002. Prácticamente no ha habido saqueos y los saqueos fueron conocidos por las redes, los que estaban operando todo esto. Creo que a pesar de las diferencias que tenemos con la oposición y que en mi caso tengo con el justicialismo, gobernadores, intendentes justicialistas han tenido una posición responsable y de hecho lo están haciendo en este momento en la negociación del presupuesto. Es decir, las cosas empiezan a cambiar en un sentido para que todas estas personas que han dado su opinión hace segundos, de acuerdo a las preguntas que le hicieron ustedes, puedan ver una luz de esperanza más allá del fatalismo que tenemos hoy. Sí. Porque si no estamos en el corto plazo. Hoy está todo mal, ayer estaba todo mal o parecía mejor, pero terminamos en todo mal y no vamos a ningún lado. Las cosas malas sobran, entonces tenemos que, por lo pronto, tenemos algunas cosas que tenemos que reconocer. Tenemos cifras oficiales, tenemos cifras estadísticas que antes se mentían. El ministro decía, no vamos a hablar de la pobreza porque la pobreza estigmatiza a los pobres. O un ministro de Economía que le hicieron un reportaje para la televisión belga y se quería escapar. Es decir, yo no quiero caer en todo esto porque ya es grotesco, es asqueroso lo que hacían. Así es que yo veo una luz positiva en algunas cuestiones económicas al ajustar que hace fundamentalmente a las provincias argentinas. Gutiérrez, vamos a citar un tuit, en este caso, y lo vamos a ver, de Eduardo Aliberti, que en su programa Marca de Radio decía lo siguiente: en Estados Unidos hablan de convertibilidad o dolarización en Argentina, nadie en el gobierno argentino lo desmiente. ¿Qué se está tramando? ¿Quiénes lo están haciendo? ¿Quiénes están manejando la economía argentina?
Bueno, era un tuit, pero también es parte de lo que fue una sugerencia por un funcionario de alto rango de la parte económica, ¿no?, del gobierno estadounidense. ¿Cuál es su opinión? ¿Queda ahí en solamente una sugerencia? ¿En algún momento se puede pensar que la Argentina se puede ¿Mi opinión sobre Eduardo Aliberti o sobre lo que dice Aliberti? No, sobre lo que se decía de la dolarización. Yo lo escucho todos los sábados, el programa de Aliberti. Lo escucho a él con mucho interés porque siempre me gusta escuchar la voz de la oposición dura. A Aliberti, fundamentalmente a su economista, Carlos Heller. Así es que conozco la opinión de Aliberti. Bueno, obviamente creo que está equivocado. De aplaudir todo lo que pasaba en los años anteriores, que estaba todo bien y que explotó y que no se hicieron cargo de nada de las barbaridades que habían dicho, a estar diciendo estas cosas. Y pueden decir cualquier cosa. En Estados Unidos hay economistas que están al lado de Trump, que bastante exótico es, que hablan de dolarización o de devaluación como si fueran soluciones del año 2001, cuando hoy son otras las realidades del mundo. Así es que, mire, para decirlo con toda energía, disparates no tiene sentido hablar, porque si no nos terminamos peleando, tirándonos arena a los ojos. Si Aliberti tira arena a los ojos en esta discusión, yo no la voy a tirar a él. Que siga hablando, lo voy a seguir escuchando, pero no voy a entrar en esa retórica. Bueno, Gustavo, vamos a ir a una nueva pausa, ¿le parece? Y enseguida vamos a volver con otro de los temas importantes de la actualidad para que usted nos dé su opinión. Estamos en Chat Político, recuerden, Canal 30 de la televisión digital abierta. También nos pueden ver a través del canal número 22 de Supercanal HD. Si quieren tomar contacto con nosotros, pueden utilizar nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @señalutv y también nos pueden contactar en Facebook como Señal U. Ya regresamos. Bueno, ya estamos en el último bloque de Chat Político. Recuerden, cada jueves nos pueden ver a partir de las 22 en www.universidad.com.ar, si lo pueden hacer a través de la red, donde también pueden volver a ver los programas anteriores y si quieren volver a ver este lo van a poder hacer. También estamos cada jueves a través del canal número 30 de la televisión digital abierta y en el canal número 22 de Supercanal HD. Habíamos hablado, Gustavo, y volvemos a repasar, estamos con Gustavo Gutiérrez, legislador, ex legislador nacional y provincial, uno de los referentes más importantes de la política de nuestra provincia, y habíamos hablado recién en el comienzo de la justicia, del rol que ha tenido la justicia en estos años donde se ha hablado mucho de corrupción. La pregunta está relacionada con los cambios que se vienen en la Corte, porque después de 11 años Lorenzetti dio un paso al costado, deja la presidencia y Rosenkrantz estará asumiendo el próximo 1 de octubre. ¿Cuál es su opinión, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que decía Garabano en relación en que es un proceso natural esto de los cambios en la Corte, por ejemplo? Bueno, no debería ser noticia. La noticia es que este señor se adueñó de la Corte durante 12 años. Además, nadie lo ha desplazado. Sus compañeros de Corte no lo reeligieron. La noticia es que se hartaron de tener un señor que era dueño de la Corte en todo esto. Yo no tengo ninguna buena opinión sobre Lorenzetti, lo hemos denunciado. Hay libros sobre los ilícitos que ha cometido, pero entendemos que tienen que tener estabilidad los jueces de la Corte. Y bueno, si tiene que ser removido será por los mecanismos que fija la Constitución, pero en este caso no era ninguna de estas situaciones. Era un señor que era el amo y señor de la Corte, fundamentalmente porque en cualquier caso de crisis política él podía ser presidente de la Nación. Esto es lo que se ha determinado. Ni va a haber una crisis política ni una renuncia anticipada del presidente de la Nación y Lorenzetti no va a ser el presidente de la Nación. Así de sencillo es. ¿Y qué opinión tiene con respecto a quien va a asumir, Rosenkrantz? Tengo entendido que los dos últimos miembros que se han incorporado a la Corte han sido de excelente trayectoria profesional, personal. Creo que el gobierno de Macri cometió una gran falla al nombrarlos al principio por decreto. Creo que fue muy mal influenciado por uno de sus asesores jurídicos y gracias a la rapidísima reacción de la doctora Carrió, que le hizo señalar que esto era incorrecto, finalmente se logró el acuerdo del Senado para que fueran estos dos miembros y creo que son excelentes profesionales. Por lo pronto no están enroscados en los negocios, en la vida política, como estaba enroscado este señor Lorenzetti. Gutiérrez, vamos a ir a ver un tuit, repasarlo de Lilita Carrió, que escribía lo siguiente: yo creo en Cambiemos porque creo en la República. Argentina es un lugar de paz, de oceánica, sin problemas raciales, podemos ser el eje de una democracia mundial. Y la pregunta es, ¿coincide con las afirmaciones de Lilita? Absolutamente. Si conseguimos que termine un presidente
no peronistas, después de más de 70 años, sin ser derrocado anticipadamente, creo que hemos cambiado la dirección de la Argentina, aunque no pueda ser reelegido el señor Macri, o Cambiemos, o el PRO, el que esté. Solamente con ese dato, que no se haya ido porque el único que puede gobernar es el peronismo, y esta era una especie de fantasma que nos ha seguido generación tras generación durante años, vamos a tener una república más sana y con posibilidades de mejorar. No tengo ninguna duda de lo que dice Carrió. Que además Carrió tiene una premisa que la hago mía. Nosotros no buscamos poder, de hecho no tenemos posiciones expectantes del poder, y si la hemos tenido nos hemos ido cuando no nos ha gustado algo. Tenemos algo más que poder, tenemos autoridad, y la autoridad ayuda a ejercer el poder. Y le estamos dando autoridad para tratar de reforzar en lo bueno el poder que tiene este gobierno para que culmine y que culmine bien. Le voy a hacer una consulta basándome en todo lo que ha significado su carrera política. Usted ha sido, lo decía recién, ha sido un repaso de que fue uno de los primeros en denunciar en la provincia y en hablar de casos de corrupción. En un camino que, como también lo mencionó, a veces se hace en solitario, donde por ahí el apoyo no es tan amplio como para otro tipo de actividades políticas. ¿Cuál es el futuro de Gustavo Gutiérrez? No lo sé. Yo no tengo futuro como proyecto personal. Mi futuro es el que he tenido hoy y el que ha sido mi pasado. Me apasiona la vida política y es una actitud de servicio sin esperar nada en lo personal. Seguramente vienen algunas responsabilidades y ahí uno toma la decisión si se queda o se va. Usted mencionó al principio que fue propuesto para la República Checa como embajador y dije que no, porque entiendo que los cargos políticos son para las embajadas donde tenemos relaciones políticas, los países fronterizos. Inicialmente fue Paraguay, después surgió la República Checa. Para eso tiene un excelente servicio exterior de profesionales la nación argentina. Entonces hay que saber aceptar responsabilidades y hay que saber no buscar cargos como único objetivo de la actividad política. No buscamos cargos. Solamente servir a los mendocinos, en este caso, y a los argentinos. Servir a la dignidad, porque la mayoría de los políticos, y esto quiero decirlo sin ningún tipo de filtros de anestesia, la mayoría de los políticos, de las mujeres y los hombres, jóvenes y no tan jóvenes, que actúan en política, son gente muy sana. El desprestigio de la política está en unos pocos que se han enriquecido gracias a la política, y eso hay que denunciarlo y hacerles una condena social. Lo demás, y hay más corrupción, hay que decirlo también con todas las letras, está en las asociaciones profesionales, en el deporte, en la iglesia, en las universidades, en todos los ámbitos, en absolutamente todos los ámbitos. Es un problema grave de comportamiento social de nuestro país, donde la política es simplemente la vidriera de estas cosas. Pero hay mucha gente sana. Si no tuviéramos tanta gente sana, hoy seríamos Nicaragua o Venezuela. Hay un descreimiento, digo, en lo que es la política por parte de los argentinos. ¿Hay mucho trabajo para hacer para recuperar esa confianza? Sí, porque ese descreimiento fue el 54% de Cristina también. Miren lo que terminamos. Esos descreídos de hoy fueron los que creyeron demasiado. Es decir, acá no hay inocentes, acá hay pecados por acción y por omisión. Los de acción son todos estos actos de corrupción. Y la omisión ha sido lo que hemos permitido, lo que la sociedad ha permitido que pasaran estas cosas. Por eso hay que mirar el pasado. Por eso mi reflexión recién a todos estos audios que ustedes consiguieron en la calle. Muy bien todo lo que dicen. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es la solución? ¿Volver para atrás? Hay que decir cuál es la solución. Alguno de los señores dijo ahí, yo quiero que se termine este gobierno. Muy bien, se caiga de nuevo. Que venga otra vez Rodríguez Sá, que venga otra vez Duhalde, que venga otra vez Scioli. Bueno, estos son los nombres que tenemos. No hay utopías, no vamos a traer políticos de Finlandia. En consecuencia, creo que es un proceso, reitero, no es suceso, es proceso, y en este proceso vamos en forma dolorosa y costosa por un camino positivo. La última consulta, en relación a los empresarios mendocinos involucrados en los cuadernos de las coimas, ¿qué nos puede decir? ¿Qué se puede decir de ese sector de empresarios donde uno piensa que está el crecimiento, el desarrollo de la provincia y que hoy por hoy están sospechados? Lamento muchísimo y me duele lo de Enrique Pescarmona, porque es el único de estos empresarios que perdió su empresa por la extorsión de los Kirchner y no quiso entregar las acciones de la empresa. Pero obviamente ha sido procesado porque ha sido parte de los que han sido coimeados y que han entregado la coima. Lo lamento muchísimo porque es la única empresa de todos estos mangines, los empresarios argentinos, que había hecho una tecnología de punta, había ganado licitaciones en Asia, en Latinoamérica, en otras naciones,
a través de su tecnología, de su gran ingeniería. Pero bueno, lo lamento porque me duele como mendocino, me duele porque lo admiro y lo respeto. Pero si han cometido ilícito y han pagado coimas, bueno, la justicia es esa. Tendría que determinar, ¿no?, el futuro de ellos. Mire, si no se hubieran respetado las empresas después de la Segunda Guerra Mundial, no existiría Fiat, no existiría Mercedes-Benz, no existiría Siemens, no existirían las grandes acerías alemanas. Cayeron los responsables de complicidad con el nazismo, con el fascismo, pero las empresas que eran un gran logro de ingeniería y de desarrollo tecnológico subsistieron. No tienen por qué haber estas empresas. Hay personas que pasan y dejan de estar y son procesados, pero la empresa puede seguir viva en todo esto. El orgullo de estas empresas mendocinas, que son grandes empresas mendocinas y que seguramente pueden seguir prestando una gran tarea para nuestra provincia y para la nación. Bueno, muchísimas gracias, Gutiérrez, por acercarse a nuestro estudio nuevamente. Ha sido un placer tenerlo acá y bueno, la puerta siempre sigue abierta para poder seguir hablando con usted. Siempre decimos lo mismo y lo repetimos cada jueves. El tiempo es corto para hablar de tantos temas importantes que le pasan a la provincia y a la nación. Y bueno, éxitos en lo que venga. Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Hasta luego. Bueno, así pasaba Gustavo Gutiérrez, ex legislador provincial y nacional, por El Piso, por nuestro chat político. La invitación es para que vuelvan a reencontrarse con nosotros el próximo jueves a las 22. Muchas gracias.